Muy buenas, soy el doctor Aurelio Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy concretamente vamos a conocer a José Carlos González Tado. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo te encuentras? Pues muchísimas gracias, Oriol, por tenerme aquí en tu programa. Estoy encantado, además de un día fantástico que más se puede pedir. Qué bueno, es fantástico. El placer es mutuo. Muchas gracias por aceptar la propuesta de entrevista. Te presento. Tú, en primer lugar, eres CEO, presidente, también eres especialista en el ámbito de la tecnología, también del retail. Eres autor de varias obras. Hoy vamos a destacar también la obra en concreto que son las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, una obra que ha salido hace poquito, ¿no? Veo aquí, creo que septiembre puede ser. Hace 2 meses, mira, hace dos Dos meses meses. y hoy he estado hablando con el editor, Sí. porque está en fuera de stock la obra, lo que es bueno y lo que es malo, ¿sabes? Lo es bueno como síntoma y malo porque la gente no puede encontrar, pero por lo visto hoy ya han llegado nuevas a las librerías. Está en la tercera edición, ahora ya parece que, de acuerdo con el mundo editorial, se considera un bestseller. Bueno, pues ya te digo, ha llegado eso, la tercera edición en este momento a todas las librerías. Qué bueno, enhorabuena, eso es una buena señal. Señal de que hay un buen trabajo ahí, hay horas invertidas y también el mensaje está llegando a las personas, que al final es lo que los autores buscamos. José Carlos, me gustaría empezar preguntándote acerca de esta obra. ¿Cómo surgió la idea de publicar este libro? Pues hay razones mediatas y razones inmediatas. La inmediata, si quieres, una de las razones es la constatación de que la supuesta confrontación entre ciencia y fe es una de las principales razones que hace que la gente joven, Ujú, los millennials más que la generación Z, pero vamos, los millennials, que son esas personas que están ahora entre 25 y 40 años, ujú, eh, abandonen la fe. De hecho, el 86% de los millennials que abandonan la fe lo hacen por una presunta ujú. contradicción entre ciencia y fe. Y siempre digo lo mismo, para esas personas, cuando la ciencia y la fe chocan, la que gana es la ciencia. Lo cierto, Oriol, es que nunca ha habido tantas evidencias de la existencia de Dios desde la ciencia como Ujú. ahora. Siempre las ha habido, pero en los últimos 50 años es aplastante, si quieres, el número de Totalmente. evidencias. O sea que de alguna forma la gente joven, si lo he entendido bien, prefiere optar por el camino de la ciencia, pensando que la ciencia demuestra que no hay un Dios o no hay una fuerza superior. Claro, el 80 y tantos % de los que abandonan la fe, no significa que abandonen la fe el 80 y tantos %, Ujú, pero el 86%, por no mentir, de los que abandonan la fe, lo hacen por esa razón. Y luego un 60 y tantos lo que dicen es, no, no, para yo tener fe necesito más evidencias. Lo que ujú, piden es más certezas, más pruebas, si quieres, de que lo que están creyendo tiene un sustento de base racional. Lo digo porque esto, Oriol, me ha pasado con muchas personas que son gente de fe que dicen, no, pero si la fe es un don y no se ujú, necesita ninguna otra, no se necesita nada más que la gracia de Dios para creer. Bueno, pues lo cierto es que no. ujú. ¿Vale? No, no quiero escandalizar a nadie, pero la fe, decía Santo Tomás, que es una moción del entendimiento, es decir, lo primero que hay que tener es entendimiento. Y San Agustín decía que antes de creer hay que pensar. Las personas que tengan fe, que lo mantengan por lo que sea. Quiero decir que es un bien tan preciado que eso es como eh, que lo mantengan. Pero hay muchas personas que necesitan racionalmente también tener un sustento, si quieres, un sustento racional para la fe. Y para estas personas es para los que está dirigido el libro. Y luego, además, hay otra cosa que suelo decir, es, yo soy católico y los Ujú, católicos lo que creemos es que Dios existe, que Jesucristo es Dios y que la Iglesia ujú, Católica es la verdadera. Y las últimas dos propuestas de estas que te he dicho sí son de fe. Es decir, la Trinidad es una ujú, verdad que solo se puede ser comprendida por la fe. ujú, La divinidad de Jesucristo es una verdad que solo, no digo que no sean verdad, son verdad, pero solo se pueden ser comprendidas por la fe. Sin ujú, embargo, la existencia de Dios, de un Dios creador, de eso que llamamos Dios nosotros, ujú, de un ser omnisciente que ha creado el universo, a esa verdad se puede acceder simplemente por la razón. Lo puede ujú. acceder la gente católica, no católica y medio pensionista, como suelo decir. De hecho, por si acaso hay alguna duda, por favor, a los que duden, que sean católicos, que se vean el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 36 y dice exactamente eso, que viene del Concilio Vaticano I y dice exactamente eso. Es decir, la Iglesia Católica sustenta que a la verdad de que Dios existe se puede acceder exclusivamente por la razón.
por otras vías también. Cuando dice la razón, además dice la razón basada en hechos naturales. O sea, no es la razón que también las 5 vías de Santo Tomás o el argumento ontológico, todo eso está fenomenal. Pero para el hombre de hoy, Orol, digamos, mi speech, ¿sabes? Es el hombre de hoy, las 5 vías de Santo Tomás a mí me convencen, pero hay muchas personas a las que no, ¿sabes? Y que además pues tienen que haber estudiado metafísica para poder entenderlo, o filosofía. Entonces, sin embargo, cuando llegas y dices, no, mira, el Big Bang demuestra que es necesaria la existencia de Dios. El genoma humano demuestra que es necesaria la existencia de Dios. Los teoremas de incompletitud de Gödel en la matemática, estoy cogiendo uno de cada, ¿sabes? También necesariamente llevan a la existencia de Dios. Entonces la gente pregunta, ¿cómo es posible? Y efectivamente, pues lo explicas. Yo cuando doy presentaciones del libro, realmente no hago presentaciones del libro, hago presentaciones de la existencia de Dios. O sea, es completamente apologética la presentación. Totalmente. Claro, te das cuenta de que hay tantas fuentes o tantos elementos que te demuestran, ¿no? que hay realmente esa existencia, que el hecho de no creer se hace difícil. Pero claro, son gente que a lo mejor, ¿no? Entiendo a la gente que es más atea o agnóstica, son gente que a lo mejor no se ha llegado tampoco a hacer un cuestionamiento profundo, ¿no? Es como la primera respuesta de decir, yo no creo porque pues yo no lo veo, o yo no converjo con esto. Ya, pero no han hecho tampoco un trabajo de introspección, porque son como etapas. Muy A mí me buen da la sensación que punto. son como etapas. Muy buen punto. Yo creo que sí. Yo creo que pueden ser etapas. Hay personas que no, hay personas que tienen conversiones tumbativas, ¿sabes? Lo que se llama decir, oye, que tienen una visión de nuestro Señor y que se convierten. O sea, Manuel García Morente, que era el decano, el que creó la Facultad de Filosofía primero en España, que se llama en la Universidad Central aquí en Madrid. Este hombre era ateo, era kantiano y tiene una visión y termina siendo sacerdote, estoy hablando del siglo pasado, o sea, a finales del siglo pasado. André Froissart, otro igual en Francia, pues 3 cuartos de lo mismo. Ahora bien, sí es verdad que en muchas ocasiones son etapas. Oye, primero crees que Dios existe y después, de hecho, el libro termina con una pregunta, ¿sabes? El último capítulo es ¿y ahora qué? Porque el libro lo único que demuestra es que existen evidencias de que existe un Dios creador. Y ahora, ese Dios creador también demuestra que hay algunas características. El Dios creador es omnisciente, el Dios creador no es temporal, el Dios creador no es material, porque todo lo material, el tiempo y todo eso ha sido creado en el momento del Big Bang. Y ese Dios creador también tiene una característica que es que se preocupa de la creación, con lo cual, lógicamente, ha tenido que manifestarse. Y si lógicamente se ha manifestado, bueno, pues lo buscamos en las religiones reveladas. Pero, haciendo referencia a tu original pregunta, primero, el ateísmo, las personas que se consideran ateas, yo sí creo que han dado una respuesta y la respuesta es Dios no existe. Hay que recordar que es el ateo, ateo es el que responde, no, Dios no existe. Teísta es la persona que dice, no, Dios existe, y luego el agnóstico es, chico, no lo sé. Y normalmente ese chico no lo sé viene acompañado de déjame en paz. Y eso es también una de las cosas que quiero remover en el libro. No puedes decir déjame en paz sobre una pregunta que es tan fundamental. O sea, si tú me preguntas, oye, José Carlos, ¿a cuántos decibelios está mi auricular? Pues no lo sé y a lo mejor no es una pregunta que me interese, con la cual puedo vivir perfectamente sin solucionar esa respuesta. Pero si tú me preguntas, Dios existe, que es una de las cosas que va a informar toda mi vida. Es decir, mi vida tiene un sentido o tiene otro. Tiene doy respuestas a cada uno de los retos que aparecen en mi vida de una forma u otra, dependiendo que Dios exista o no. Esa es una pregunta que necesariamente tengo que contestar o que intentar contestar. Y mi tesis en el libro es que las preguntas que no se contestan tienen que tener estas dos características. O bien son irrelevantes, como el tema de los decibelios, o bien no pueden ser contestadas como, yo sé, ¿en qué estaba pensando la Mona Lisa cuando la pintara? Bueno, eso, pues a lo mejor es muy relevante, pero no. Pero en la existencia de Dios es lo más relevante, tampoco, ¿sabes? Para citar a otro autor, John Polkinghorne, que es probablemente el físico más importante británico del siglo XX-XXI, decía, no hay un tema más importante en la física, que en las ciencias naturales, decía, que la existencia de Dios. Y también se puede dar una respuesta. Y, bueno, pues si no me creen, lean el libro, pero hay la ciencia y la filosofía e incluso la lógica, y estábamos hablando fuera de cámara, incluso la psicología, dan una respuesta que necesariamente ha tenido que haber un Dios creador. Entonces,
Ahora, yo entiendo también que esa respuesta, Oriol, tiene muchas consecuencias. Me ha pasado en mi vida y a lo mejor ha pasado en la tuya, no lo sé, ha pasado en muchas personas que dicen, oye, si Dios existe, ¿qué significa eso para mí? ¿Y qué significa eso para mí? Hay muchas veces que es que no quieres pagar el precio. No quieres pagar el precio de eso significa para mí que tengo que cambiar de vida en esto, o tengo que considerar esto, o tengo que considerar, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, o no muy clásico, pero vamos, muy lamentable. Si eres ateo, la vida humana no tiene especial valor. Esa es la consecuencia lógica del ateísmo. Estoy seguro que muchos señores están revolviéndose a eso, no puede ser. Pues mire, hay un señor que se llama Peter Singer, que es, uno de los filósofos de cabecera del ateísmo, que viene a decir eso, la vida humana no es más, no tenemos, puesto que somos proceso del azar, es decir, hemos sido un producto del azar, pues realmente no tenemos mayor valor que una rata, pero con unos procesos mentales un poco más sofisticados. Insisto, no lo digo yo, lo dice el filósofo de cabecera del señor Dawkins y uno de los nuevos ateos que han surgido en este siglo. Entonces, pero además eso es lógico. O sea, si lo piensas, porque realmente solo hay dos opciones. O estamos creados por Dios o somos producto del azar. No hay otras dos, no hay más que esas dos opciones. Y si lo piensas, si somos producto del azar, ¿qué importancia tenemos? No tenemos más importancia, insisto, que una cucaracha que esté en la, pues no sé, en la calle. Pero además Inri, a este señor, el señor Singer, esto llegó a la conclusión, o lo dijo, con la, con la en ocasión de que salió una noticia donde había unas ratas que le estaban comiendo a los niños en las favelas brasileñas. ¿Vale? Los niños estaban tirados y sí, exactamente. Ostras, bueno, pues su respuesta fue, oiga, antes de matar a la rata, vamos a discernir porque aquí hay dos derechos que están en contrapuesto. Está el derecho del niño a vivir y está el derecho de la rata a comer. Y vamos a ver cuál es más importante. Claro, eso que nos repugna, esa es la consecuencia natural del ateísmo. Lo lamento mucho, pero eso es la consecuencia llevado al último extremo. Por Sí, sí, es supuesto, un relativismo extremo, sí. es verdad que luego resulta que en una de las conferencias que di y salió este tema, alguna persona me dijo, bueno, pues tú no sabes que el señor Singer, su padre tiene Alzheimer y lo tiene metido en la mejor clínica, creo que es canadiense, la mejor clínica de Toronto. Digo, bueno, porque otra de las cosas que pasa, gracias a Dios, a los ateos, es que no son consecuentes. Gracias a Dios, los ateos no son consecuentes, porque si lo fueran, viviríamos todos en un A lo mejor lo tendría con las ratas. Exacto, exacto. Oye, papá, tú no tienes, Con las y vamos, ratas vamos, o vamos a mascotas. diferencia. Sí, exacto. Así Totalmente. que, Yo supongo que pero también, bueno, José Carlos, es lo que hablábamos, ¿no? Antes, creo que en la vida a veces hay situaciones que son las famosas también crisis de fe, ¿no? Son esas situaciones en las que a lo mejor tú tienes como una preconcepción, una idea de cómo tú tratas de entender la realidad, con una explicación de un Dios creador, de una vida con una cierta lógica. Y a lo mejor hay situaciones que a lo mejor a todo el mundo le puede ocurrir, ¿no? De muertes de familiares, desgracias, enfermedades. Y esos son los momentos en los que tienes esa duda de decir, ostras, realmente si hay ese Dios creador, la típica, sé que es una cuestión más que manida y hablada de si es un Dios, si es bueno, ¿por qué a la gente le ocurren cosas buenas? Si es omnipotente, ¿por qué no puede cambiar? Que hablamos siempre y la respuesta es libre albedrío. Pero claro, son esos momentos que te entra esa duda. es verdad. Y el problema del dolor, que es lo que tú estás diciendo, o el problema del mal, porque es el dolor y el mal, y hay que diferenciarlos, son los dos problemas probablemente más difíciles de explicar. Pero tú lo has dicho al principio, al final, el libre albedrío. Primero, vamos a poner todo en perspectiva. Primero, de todo lo que nos pasa en nuestra vida, gracias a Dios, te voy a poner una cifra, el 90% es magnífico. Entonces, hay que recordar que primero es, oye, todo eso es magnífico y eso es gracias a alguien. Entonces, si vamos a echarle la culpa del 10% que nos pasa malo, yo creo que empecemos dando las gracias del 90% que nos pasa bien, que nos pasa bueno. Eso yo no lo he oído hasta ahora a nadie, es decir, cuando hablan del problema del dolor, y me gusta decir, bueno, vamos a poner en perspectiva, señora, porque a usted le duele la pierna, de acuerdo, se le ha muerto el marido, de acuerdo. Cosas verdaderamente dolorosas, lo entiendo.
pero su vida, el 90% de su vida, de los tiempos ponderado, ha sido cosa fenomenal. Primero. Luego, del 10% del mal que pasa en el mundo, de las guerras, el 90% de ello también se debe a la libertad humana, exactamente como tú has dicho. Yo que he vivido en Israel, me he encontrado mucha gente en Israel que había perdido la fe por el Holocausto, porque sus padres o sus amigos o sus hermanos murieron con la persecución nazi a los judíos. Si vas a Polonia, también he estado en Polonia, pues también pasa mucho con los polacos. Ellos no han perdido la fe, ¿vale? Pero algunas personas sí. Y lo entiendo, y además debe ser muy difícil, es muy difícil acomodar a Dios ese tipo de... Pero lo cierto es que eso es consecuencia de la libertad humana. Hubo unos señores que eran nacionalsocialistas que decidieron que iban a matar a prácticamente todo bicho viviente menos ellos. Lamentablemente, eso es... Hay que recordar que el nacionalsocialismo es una ideología atea. Atea. Es decir, y el comunismo, que es la otra ideología perversa de la historia de la humanidad, es una ideología atea. El 90% también de los seres humanos muertos en genocidio han fallecido en el siglo XX, y lo que nos llevamos del XXI, y han sido perseguidos por ideologías ateas. ¿Vale? Entonces ya tenemos que el 90% del tiempo es bueno, y luego del 90% de lo que nos pasa malo también hay una explicación. Entonces nos queda el 10% del 10%, vale, de acuerdo, y alguien me podría decir, vale, ¿y eso cómo lo explicas? Y ahora la respuesta es cuando realmente se hace difícil, porque la respuesta es, mira, nos pasan cosas malas a los cristianos y a los no cristianos, a los creyentes, a los no creyentes, a los religiosos, a los no religiosos. La diferencia de cómo lo vivimos explica también por qué es bueno ser religioso. Y sé que no es una respuesta completa, y sé que también, digamos, la respuesta teórica es, vamos a ver, si Dios es omnisciente, Él conoce todas las ramificaciones de todas las decisiones, de todo lo que pasa en toda la eternidad para todas las personas. Es como, vamos a imaginar, un mega macroordenador. Entonces, que te pase a ti malo algo ahora, no necesariamente es malo para todo. Sí, eso pasa. Ni siquiera para ti, ni siquiera para ti. Entonces aquí hay dos cosas que hay que recordar. Primero, una frase que a mí me ayuda, y además la pongo en el libro y me ayuda a entenderlo. Hay una frase de San Pablo que dice en latín, que queda como mucho más chulo decirlo, y luego lo traduzco, dice, diligentibus deum omnia cooperantur in bono, que viene a decir, todo ocurre para bien para aquellos que aman a Dios. Entonces, claro, eso lo ves desde la fe. Si tú no tienes fe, pues no te lo vas a creer. Yo sí creo que todo ocurre para bien para aquellos que amamos a Dios. Ahora, ese para bien no significa que yo lo vaya a entender, ni siquiera lo vaya a entender en esta vida, pero sí lo entenderé. Es como Entonces me creer que tengo es que parte fiar. del plan. Esto está dentro del plan. Exacto. Pero me tengo que fiar. Mira, yo que tengo niños pequeños me estoy dando cuenta que eso también pasa. Cuando les digo o sea, a mi hija, claro, a mi hija Isabel o a mi hijo Diego, que no tienen que tomar más chuches, por poner un ejemplo sencillo, me pueden hacer caso por básicamente tres razones. La primera es porque me quieren. Y porque me quieren simplemente es... Y además me he dado cuenta que eso pasa así, es decir, no lo juzgan. Es decir, oye, Isabel, no tomes más chuches, y no le digo ni siquiera para qué. ¡Pum! Deja de tomar, ella quiere más chuches, pero porque me quieren y porque quieren que yo les quiera, hacen lo que yo les digo. Primera cosa. Segunda, porque se fían. Es decir, oye, papá me ha dicho varias veces que no haga esto, cuando no lo hice, me dijo, no juegues en la escalera. ¡Pum! Me caí de la escalera y me hice daño. Entonces, existe la experiencia de que cuando yo no hago caso a lo que dice papá, algo malo me pasa. Entonces yo creo que papá ve algo que yo no veo. Y la tercera es por miedo al castigo. ¿Vale? Si tomo más chuches, tal. Primero, las tres razones son buenas para no tomar chuches. Lo digo para que muchas veces vemos que el miedo al castigo, mire, es una buena razón. Si usted va a hacer algo malo y es por miedo al castigo y no lo hace, vale, me vale, ¿sabes? Mejor la primera, ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo, es más elevada, es más... ¿De acuerdo? Pero si no, me vale. Pero lo que estoy intentando aquí decir es que la segunda razón es la razón que tenemos que aplicar. Fíjate, él ve cosas que tú no ves.
necesariamente de cosas que tú no ves. Pensar cualquier otra cosa es soberbia. Pensar que Dios es como yo y que por tanto puedo entrar, ¿sabes? Él ve lo mismo. Eso es creerse como Dios. Como decía, ya te digo, y menciono muchas veces a Graham Greene, decía, yo no podría creer en un Dios al que pudiera comprender. Que tú no comprendas todo de Dios no hace que Dios no exista. Lo único que hace es, demuestra es que tú no eres Dios. Entonces hay que darse cuenta de que no comprender a todo a Dios bueno, es perfectamente natural teniendo en cuenta lo que es uno y lo que es el otro. Y esto además también me lleva a que una de las razones muchas veces por la que los ateos son ateos es precisamente porque no quieren aceptar esto. Y tampoco lo digo yo, hay una manifestación en el libro literal de un ateo que dice, yo es que lo que no quiero es que crea que Dios exista. Yo no quiero creer en un universo donde tenga que existir un Dios y que Él haya creado todo, incluyéndome a mí. Ya veo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que está diciendo, esto hasta ahí la cita si quieres, pero ahora añado yo, lo que está diciendo es, oye, yo quiero ser como Dios. Y si Dios existe, yo no soy Dios. Claro, como que le restas poder a la persona, cuando realmente todo es compatible. Tú tienes tu poder como Exacto. persona y luego hay el poder de Dios como poder de Dios. Y además, y más aún, porque es la dignidad que tiene Dios es mayor que la de cosa creada. Y por tanto, cuando reconoces que existe un Dios, estás reconociendo que hay algo por encima de ti, que está muy por encima de ti, que además tiene una, ¿sabes? Casi una esencia distinta, una esencia distinta, por supuesto, pero juega en otra liga. ¿Vale? Entonces, hombre, yo imagino que debe ser, vamos, imagino, no, lo entiendo, si lo miras así, oye, yo estoy en segunda división y a mí me gustaría ser del Barça o del Sí, Real sí. Madrid. Bueno, pues de lo que sea. Pero, oye, no puede ser. Y entonces, rebelarte contra que existe el Barça o el Real Madrid simplemente porque tú no lo eres, Ya. creo que demuestra poca inteligencia. ¿Qué es lo que en Bueno, general? es una lucha también que se produce en la persona, una lucha también interior de alguna forma. Sí, sí, es un Pero que conflicto. viene motivada por la soberbia. La Ya, soberbia explica muchas veces por qué las personas son ateas. Y es, ya. yo quiero ser como Dios, no quiero que exista nadie que me pueda decir. Pero Ujú, volviendo a tu pregunta, el problema del dolor, eso, lo que he dicho es un poco atemperar o explicar ujú, por qué ocurren cosas que no entendemos. Y ujú, luego voy a poner un ejemplo. Hay, en ocasiones, no sé si los que me vendo están de acuerdo, pero yo sí me acuerdo en mi vida que ha habido cosas que he deseado o cosas que me han ocurrido, he deseado profundamente y que no han pasado, o ujú. cosas que me han ocurrido y han sido muy, ¿cómo diría? Muy tristes, quizá tristes no, pero vamos, sofocantes, muy malas, Ujú, ¿sabes? Donde no es que me haya rebelado contra Dios, pero no entendía por qué. Bueno, ujú, ¿y esto por qué? ¿Cuál es el sentido que tiene este sufrimiento o esto que me está pasando? Este dolor que tenemos, ya le digo, de la pérdida de de algo normalmente no material y muy ujú, importante. Y sin embargo pasa el tiempo y luego lo entiendes. ujú. Pasa el tiempo y luego dices, bueno, esto me ha venido bien, ya me sabe mal decirlo, ¿sabes? Sí, sí. Porque, pero gracias a Dios no me diste aquello que yo estaba pidiendo, o gracias a Dios, y esto es más difícil, me quitaste aquello que yo echaba de Bueno, a menos. mí me pasó, me rompí una pierna hace relativamente un año, ahora justamente por las fechas un año, y dentro de la desgracia estoy yendo al gimnasio cada día, con la excusa de que debía refortalecer mis piernas de nuevo, y no paro, cada día al gimnasio. Cuando antes hacía deporte, pero no hacía a este ritmo. Bueno, puede ser una desgracia o puede ser una bendición. De ti depende cómo lo Exactamente. transformas también. También es verdad. Entonces es como una oportunidad que te da Dios Mm, para decir, mira, te estoy dando una oportunidad para que la cojas y luego hay que recordar que no hay crecimiento sin dolor. Entonces, la entelequia eh, de una vida sin dolor es falsa y además yo creo que crea a niños pequeños, niños mimados, perdón, que son sí, sí. algo timbre, no sé si lo que se dice. No, no, no sabía. Y eso tampoco es bueno para nosotros. Mira, Mm, y la última cosa que te quiero decir sobre esto, ahí, en una de las entrevistas que hicimos en WTN, yo soy el presidente también de una cadena de televisión católica que se llama WTN. Entonces estamos mm, entrevistando sobre la eutanasia. mm, Y habíamos cogido al director, no sé, creo que de psicología, de un hospital de cuidados paliativos en Madrid, y él nos decía, mira, yo era ateo,
Y nada, fenomenal, y mi vida estaba completa, y yo no creía que me faltaba nada y tal. Y hasta me di cuenta de cómo mueren unos y otros, Mm, ¿no? ¿Y qué quiere decir? Dice, yo me he dado cuenta que la gente que es religiosa ujú, muere de una forma distinta que la gente que es atea. La gente que es atea, en general, mueren refunfuñando, regañando, enfadados con la vida y por abandonarla. mm, Y la gente religiosa, no. A mí me llamaba mucho la atención de gente religiosa moría en paz y casi con un hasta luego. Entonces eso me chocaba mucho y me llamaba mucho, mucho la atención. Y luego le invitaron a una adoración. Bueno, la historia se puede ver incluso en WTN. Pero vamos, lo cierto es que este hombre se convirtió, ahora es católico practicante y creo que es misa diaria. qué Y, bueno. y además ahora él puede decir, oye, y ahora soy feliz, ahora soy feliz, antes no lo era. A lo mejor tenía ¿sabes? Un dulzor, pero es distinto el dulzor que la felicidad de verdad. Y la felicidad verdadera, yo sostengo que la felicidad verdadera no se puede conseguir si no se es religioso. Ujú. La fe ¿Por qué? Pues es un porque, pilar de las personas, sea con el porque estamos Dios. además Ujú, exacto, estamos creados para creer. Estamos exacto, sí, creados de una forma para aspirar a él. Yo creo totalmente. que nos ha creado él de esa forma. Y luego suelo decir, Oriol, no solo ha creado esa necesidad para empezar a andar Ujú, hacia Dios, sino que luego nos ha dejado las piedrecitas en el camino para que sepamos por dónde ir. ujú, Y nos ha creado la emoción, ¿sabes? El interés de decir, oye, ¿qué es esto que me pasa? ¿Qué es este orden que miro alrededor y el mundo está ordenado y no lo debería esperar y sin embargo está ordenado? Y luego, sin embargo, y luego además empiezas a investigar ujú, y ya te digo, la ciencia, por ejemplo, te va diciendo, oye, pues fíjate, en la segunda ley de la termodinámica, pues no se explica si no existe algo que es lo que llamamos Dios. Anda, pues fíjate, y cada uno tiene esas miguitas o esas piedrecitas ujú, en el camino, y eso es al final lo que es Dios, ¿sabes? Nos está, Él no rompe nuestra libertad, pero nos motiva, si quieres, ujú, para conocerle. ¿Por qué? Pues, entre otras cosas, porque una de sus características es que es bueno. ujú. ¿Vale? Entonces, lo que él quiere es nuestra felicidad, pero nuestra felicidad ganándolas no nosotros. Quiero decir que nosotros también tenemos que poner de nuestro lado y de nuestra libertad. Totalmente. José Carlos, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Siempre decimos que es una muy buena señal de un momento que hemos Mm. aprendido y también nos hemos divertido. Me gustaría poder dar brevemente un último mensaje para animar también a la gente a que lea tu obra, luego dónde puede comprarla y dónde puede también seguirte en las redes. Sí. Pues mira, el libro es este, es Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Aquí, como verás, lo tengo súper machacado para lo puede comprar en cualquier sitio, lo puede comprar en Amazon, lo puede comprar, si nos están viendo en España, en cualquier librería en España, ya están Ujú. ahora los libros, si están desde fuera de España, el formato digital en Amazon o en ociohispano.es para toda Sudamérica. Muy bien. El mensaje es, mira, este es un libro que es de ciencia, no es un libro de religión. Y es importante decirlo porque es un libro que es apologético, pero realmente es para creyentes y para no creyentes. Y para los creyentes decirles, hay que dar razones de nuestra esperanza y en el momento presente las razones de nuestra esperanza son razones científicas. En muchas ocasiones las discusiones llegan a momentos científicos. Es un buen libro para aprender. Es un libro, de hecho, de referencia. Está pensado para que cualquier persona lo pueda entender. Lo digo porque muchas veces dices, bueno, yo no soy de ciencias y esto no lo voy a entender. Está pensado, como siempre digo, mi hijo Diego, de 11 años, lo ha leído y mi madre de 92 también y lo han entendido. Y Qué es bueno. muy, muy sencilla, muy, muy sencillo de leer. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Pues que probablemente es el único libro que yo, esto es lo que me ha dicho el editor y por eso me lo pidió también, porque me has hecho la primera pregunta, un editor que yo estaba dando conferencias sobre ciencia y Dios y me pidió que lo pusiera en un libro. Y es verdad que no conozco otro libro que tenga todos los argumentos, pues son los argumentos cosmológicos de la física, de la biología y de las matemáticas y de la Totalmente. química que llevan en los últimos 50 años a la necesidad de que Dios existe. Qué bueno, está fantástico. Pues José Carlos, ha sido un auténtico placer. Espero que sea que la gente que nos está viendo tome esa conciencia de ampliar las miras, de abrirse a la posibilidad
la existencia de Dios, y qué mejor forma de hacerlo con grandes obras y con grandes autores como el que hemos tenido hoy, que hemos hablado del libro Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios, de José Carlos González Hurtado, por Voz de Papel. Muchísimas gracias, José Carlos. Ha sido un auténtico placer. Gracias a ti, Oriol. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Que vaya bien. Feliz día. Chao. Feliz día.